Ya, listo. Nos toca el tema de densidad, temperatura. A ver, chicos, un ratito. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? Ya. Hoy día nos toca el tema de densidad y temperatura. A ver, ¿me confirman? Ya, primero quiero saber qué es densidad. A ver, ¿alguien se acuerda? Ya habíamos hablado sobre este tema, que era densidad. A ver, ¿alguien por ahí? ¿La densidad son iguales para todas las sustancias o son diferentes? Iguales. O sea, la densidad del agua es igual a la densidad del alcohol. Son diferentes, profe. Son Diferentes, diferentes. claro, son diferentes, pues. Cada sustancia, cada cual tiene su valor propio de densidad. Por ejemplo, el aceite es diferente a la del vinagre y el vinagre es diferente a la del agua. La del agua es diferente al alcohol y así puedo nombrar un sinnúmero de sustancias líquidas o también gaseosas. Entonces nosotros habíamos visto en una clase que cuando la densidad es superior a la del agua, este flotaría. Cuando es menor. La madera es una densidad menor que la del agua. Por eso que flota, pues, ¿no? No se puede hundir. No hay un bloque de madera que pueda estar sumergida al fondo, ¿no? Del agua. Sino que este va a flotar porque su densidad es menor que la del agua. En cambio, por ejemplo, el acero, su densidad es mucho mayor que el agua. Por eso que este se hunde. Pero hablando del agua, nosotros sabemos que su valor de densidad es la unidad, 1 gramo por mililitro. En el sistema internacional, la densidad del agua se considera 1000 kilogramos por metros cúbicos. Eso considerando según el sistema internacional. Pero en sí el agua es una sustancia que ocupa las 3/4 partes de todo el planeta. O sea, el 75% lo conforma... Por agua, es por mar. No solamente el mar, sino también está incluido los lagos, ¿no? Las lagunas son diferentes, ¿no? Los ríos, los manantiales, las nevadas que están en forma sólida del agua, ¿no? Los glaciares, todo eso lo conforma el agua. Entonces, esto lo ha más o menos un promedio del 75%. Y los seres vivos, pues, los seres vivos, animales y vegetales, incluyendo el reino monera, también ellos están a base de agua. Una persona, de toda su masa corporal, el 72% es agua. Y el resto, pues, ya lo conforman otros tejidos. El agua es el que activa la flora
¿no? Nuestra flora tisular. Entonces, es conveniente, ¿no? Que todos los seres vivos, por estar hechos de agua, ¿no? El 72% es necesario que nosotros vivamos de ella, ¿no? Es una principal necesidad. Como ustedes están observando en la figura, se notan los glaciares árticos. Estos glaciares es más que estado sólido y estado vapor, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta, si tenemos un bloque de hielo, ustedes observan que en la parte de la periferia existe un vaporcito que emana, ¿no? Ese es el vapor, o sea, el agua se encuentra con sus moléculas repulsivas en forma de vapor y circula constantemente, ¿no? El agua tiene un ciclo. En el mar, que es un manantial enorme, es donde logra eliminar cierta cantidad de vapor. Y cuando esto se acumula, ¿no? Esto se convierte en atmósfera, que son arrastradas por el viento. Y cuando llega a una región donde hay cambios de temperatura, cambios de presión, estas de forma de vapor se condensan, ¿no? Y se convierten en lluvia. Entonces, el agua que se almacena logra regresar nuevamente al mar en forma de río, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes están observando en la figura. Entonces, esto, como les voy a repetir, es esencial en nuestras vidas. Ahí, como dice en esta lecturita, ¿no? El agua potable es la que es propio para el consumo humano. Por eso que nosotros debemos de cuidar el agua, hay que cuidarla. Cuando nos lavamos las manos, ¿no? Hay que cerrar la llavecita, hay que cerrar, hay que cuidar el agua. Ya cuando lo necesitas, ahora sí, lo aperturas. De igual manera, cuando nosotros estamos utilizando el agua, la caída del agua, no hay que mantenerla así abierta, ¿no? Mientras estás haciendo otra cosa. Porque hay muchos lugares donde tienen escasez de agua, ¿no? Y sería pues algo injusto pues que nosotros desperdiciamos el agua y otros lo necesitan. Entonces, esto hay que cuidarlo. Por acá también nos dicen que es importante para los alimentos, porque depende de ella. Estos recursos energéticos, una planta necesita de agua, lo necesita. No, hay que regarla. Pero también tiene su ciclo, porque ellas en la transpiración eliminan este líquido, que es esencial. Esta sustancia que está conformada por dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, estas pasan a tres estados: estado sólido, estado líquido y estado vapor. Gaseoso no es gaseoso, es estado de vapor para el agua. El agua, en estado sólido, las moléculas se cohesionan y eso hace que se vuelva en estado sólido. Y recordarán que cuando es hielo, la densidad del agua disminuye. A temperatura ambiente, que es aproximadamente entre 20 a 25 grados Celsius, el agua comienza a tener un manantial natural, listo para el contacto humano. Ya cuando sobrepasa esas temperaturas, ya comienza a tener moléculas repulsivas que después se convierten en vapor.
Entonces, esta sustancia pasa por estos tres estados: sólido, líquido y vapor. ¿Dónde lo podemos encontrar? También, aparte de los manantiales hidrológicos, también encontramos en el subterráneo, ¿no? Hay lugares donde cuando se excava, ¿no? Cuando se hace un agujero en la tierra, ¿no? Se observa que hay filtraciones de agua, porque en el subsuelo existen esos zócalos donde hay mucha abertura en nuestro subsuelo, existe también gran cantidad de agua. Entonces, dentro de ello también tenemos los depósitos subterráneos, que le llaman acuíferos, ¿no? Entonces, estos en ciertos lugares de nuestro territorio se encuentran estos depósitos. En los embalses, ¿no? El agua es común en todo, ¿no? Es común. Entonces, el agua físicamente cumple los ciclos de evaporación y de transpiración. Entonces, ya sabemos que el agua se convierte en vapor y luego, después de ciertos estados, se vuelve líquido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, por ahí. A ver, por ahí, ¿alguien se le ocurra preguntar algo? ¿Lo pueden hacer? ¿Dudas? De nada. ¿Me preguntas? No, profe. ¿No está claro? Sí. Claro como el agua. Bueno, dice también nuestros datos que el 70% del agua dulce es usada para la agricultura. Bueno, eso sí es cierto, pues, ¿no? Todos los alimentos que consumimos de procedencia vegetal, como la papa, ¿no? El maíz, todos ellos necesitan agua. Por ejemplo, el arroz necesita gran cantidad de agua. Es una plantita que le es necesario, es el líquido. El agua también se utiliza en la industria, ¿no? En los lavaderos, también en las preparaciones de ciertas sustancias, donde se prepara con una química apropiada y podemos obtener nuestros alimentos. Entonces, de todo ello, el 20% es del consumo mundial. O sea, del 70% que hay en total del agua, se estima que del 70, el 20%, toda la población a nivel mundial, ellos lo consumen, ¿no? Y todo lo hacen no solamente en sus alimentos, sino también en lo que son las actividades que se da, como por ejemplo la refrigeración, el transporte, ¿no? Y también los químicos lo utilizan para disolver, ¿no? Ciertos productos. Chicos, entonces, esto es lo que abarca el 70%. Y lo que son los alimentos abarca el 10%. ¿Ya? Entonces, esto es importante conocerlo. Dice, ¿sabías que? Es interesante saber que el frío realmente no existe. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Existe o no existe el frío? ¿Mm? Profe, porque siempre de arriba sale el sol, las nubes las ponen así. El sol. No, pues, o sea, es que el planeta Tierra, ¿no? El planeta Tierra es un sistema complejo y dentro de ello se refiere a las reacciones químicas que se dan dentro y fuera de este hemisferio. Entonces, el frío es más que todo la ausencia de calor. O sea, la Tierra no emana cierta existencia calorífica para que los seres vivos puedan poder sobrevivir. Pero hay seres vivos que se acondicionan al clima frío, ¿no? Entonces ya eso se refiere al hábitat que ellos puedan existir. A ver, chicos, vamos a pasar a practiquemos.
A ver, completa. 1. La densidad es una propiedad Masa. física que no Masas. depende de la Masa. masa. Muy Masa. bien, de la masa. Claro, ahí está Cristian, nos está apoyando. Claro, si yo tengo un pedazo de plastilina, la plastilina tiene una densidad, pero si yo lo extraigo un pedazo, ese pedacito sigue siendo densidad propia de la plastilina, o sea, no ha cambiado. Por lo tanto, no depende de la masa. Según el sistema internacional, la densidad se expresa en Kilogramos. Kilogramos por metros por metros cúbicos. cúbicos. Listo, por metros cúbicos. 3. Completa. La temperatura, hay un vacío, la intensidad de calor de los cuerpos. ¿Qué sería ahí? Mide, no. Mide, ¿no es cierto? Mide. Mide la intensidad de calor de los cuerpos. Todos los cuerpos tienen calor, nosotros tenemos calor. ¿De dónde sale ese calor? De los alimentos que consumimos. Gracias a los alimentos nosotros tenemos calor. Sobre todo alimentos altos en carbohidratos, ¿no? La glucosa es fundamental. Entonces eso nos brinda calorías. A ver, pasamos a la 4. Celsius, profe, ¿o no? Celsius. Kelvin. Según el sistema internacional, la temperatura se expresa en grados Kelvin. 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 Eso ya lo hemos visto. Grados Kelvin. 5. Los grados Fahrenheit y Celsius Relativa, profe. pertenecen a la escala relativa. Gracias, Cristian. Relativa. Relativa. 6. La densidad. La densidad, profe. Densidad, profe. Compara la masa con el volumen, la densidad. Muy bien. Estos chicos son campeones. Pasamos ahora a las 7. A ver, a ver, ustedes que son expertos en relacionar. Ya, muy bien. A ver, Punto, muchachos, profe. apunten a eso. A ver, muchachos, apunten. 6, 8. A ver, pasamos al 8. A ver, la 8, ¿cómo sería? A ver, analicen. ¿Cómo sería esto? Muchachos, ¿cómo sería? Relaciona 212 Fahrenheit con menos 273. ¿Estás seguro?
No, profesor, creo que yo no había relacionado atrás. No, esa es la anterior. Allá, hay que borrarlo, pues. Torre, profe. Ya. A ver, ¿cuál sería? A ver, le voy a ayudar. Esto con esto. Ya. Ya, está bien. Está bien, chicos, apunten ahí eso. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, muchachos. ¿Se entiende o no se entiende? Listo, profe. Ya está, profe. Bien. Sigamos entonces. Ya, profe. Ya, pasamos a la NAI. ¿Verdadero o falso? Number 9. A ver, ¿qué sería? ¿A cuántos grados Celsius la densidad del agua es 10 al cubo? ¿Será cierto? No creo, profe. Ya hemos dicho que cuando la temperatura baja, la densidad un poquito también que baja. Pero la densidad del agua de 1000 es a temperatura ambiente, ¿no? Y 4 grados no es temperatura ambiente, ¿no? A no ser que nos vayamos Falso, profe. por Puno, ¿no? Allá sus lugares son muy friolentos. Ahí sí Falso, profe, falso. nos agarra la frialdad. Ya, bien. B, la temperatura de fusión del hielo es 0 grados, ¿será cierto? ¿Será cierto? Eso, profe. Falso. Falso. Lo voy a probar, ¿ah? ¿Cómo es falso? Es verdadero. La temperatura se funde a 0 grados. O sea, del hielo. O sea, miren, ustedes abren su freeze, sacan un Es pedazo de 32 hielo, Fahrenheit, profe, y 0 Celsius. ahí es 0 grados. Ese es 0 grados, pero 0 grados centígrados. ¿Estamos? Ese es 0 grados. ¿Ya? Pero cuando tú lo sacas del freeze y lo dejas ahí en tu mesa, todavía se mantiene a 0 grados. Pero el agua, perdón, el hielo ¿qué se está haciendo? Cuando sacamos el hielo afuera, ¿qué pasa? Se está derritiendo. Derrite. Claro, pues. Se derrite. Y cuando el hielo ya tiene ya esa consistencia más sólida, perdón, más líquida que sólida, ¿no? Más líquida que sólida, entonces es ahí donde el valor de la temperatura comienza a subir, porque el medio ambiente le da energía al hielo y se derrite con mayor facilidad. Por lo tanto, esta sí es verdad, pues chicos. Esta sí es verdad. No se olviden, ¿ah? ¿Y cuál es la temperatura de ebullición? A ver, ¿alguien se acuerda? 100 grados Celsius. Bien, pues, ahí Grados sí. Celsius. Bien. A ver, ¿el alcohol es más denso que mercurio? A ver, vean, ahí había una tablita. Ustedes tenían una tablita donde habían las densidades. Ahí ustedes pueden verificar. A ver, comprueben si el alcohol es más denso que el mercurio. A ver, pueden verificar. Falso, profe. Falso, pues. El mercurio es 13, me parece. Su valor es 13. Y el alcohol es 0,8. Este sí es falso.
¿La densidad es una propiedad química? Falso. Es una propiedad... Verdadero. No, es una propiedad física. La densidad es una Falso, porque depende de la cantidad de materia física. Muy bien, bien, Juan Manuel. Vamos a apuntar a Juan Manuel. Le ponemos su nota. No, junto con los que han participado. Bautista. A Ismael no le escuchó su voz, ¿ah? ¿O sí? A veces, profe. Ah, pues a veces. Las chicas, ¿no? Profe, ¿Qué pasó a las chicas? profe, yo la 10. Yo la 10 la... Yo le dije por el chat. Por el Allá, chat. por el chat. Allá. Está bien, está bien. En el chat dice, profe, voy a apagar un rato mi cámara. ¿Cómo vas a apagar tu cámara? Estamos en clase. Ya, a ver acá. 10. La Falso, temperatura profe. corporal es 37 grados Fahrenheit. Falso, Falso. ya está. No, Entonces, falso, profe. falso, falso. Ya estás muerto, pues. profe. La temperatura Falso. corporal es 35 a 37 grados Celsius. Celsius, muy bien. O sea, es una aproximación. Es una aproximación porque generalmente es de 36,5 líneas, ¿no? Pero ya cuando sobrepasas de los 37, ya estamos hablando de una fiebre. La densidad depende de la masa. A ver qué dicen. Verdadero, profe. Falso. A ver. Yo les hablé. Si yo tengo, yo tengo Falso, profe. un pedazo de madera que tiene una densidad propia. Si yo le hago un corte, tengo un pedacito. ¿Cuál es su densidad, profe? Su Igual densidad es la misma, no ha cambiado. No ha cambiado. Porque por más que yo lo haya cortado, ese pedacito sigue siendo la misma densidad. O sea, no ha cambiado, pues. Entonces, eso sería falso, ¿no? Ya. La densidad no depende de la masa. Kelvin y Rankin, ¿pertenece a la escala absoluta? A ver. Verdadero. Verdadero. Ya. La temperatura es una propiedad aditiva. A ver. Falso. Falso. Claro, falso. Lo que pasa es que, por ejemplo, si ustedes tienen agua tibia a 80 grados, ¿no? La temperatura no la puede sumar. La única solución es que le agregues más calor, o sea, más combustible o más oxígeno, perdón, aire, y eso activa a que la potencia calorífica le pueda suministrar mayor intensidad al recipiente. Es ahí donde el recipiente puede aumentar la temperatura. Entonces ahí eso sería falso. A ver, pasamos a la número 11. A ver, 80, muchachos. profe. 80 se multiplica, 80. 80. Paso. Están embalados ustedes, ¿ah? Densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, como nos piden la masa, este pasa a multiplicar. Entonces, la masa va a ser igual 80. a la densidad por el volumen. La densidad es 0,8 y el volumen por 100. Entonces, ya nuestros amigos 80. físicos, nuestros 80. amigos físicos del segundo A nos dicen que es 80. Muy bien, 80. Listo, pasamos. 1,8, profe. A ver, se mezclan volúmenes iguales de alcohol y agua. Ah, ¿se acuerdan ustedes en la clase anterior? 0,8, profe. Y Cuando los 1,0. volúmenes son iguales, las densidades se calculan con el promedio. O sea, la densidad del primero más la densidad del segundo y se divide entre 2. La densidad del primero, la densidad del alcohol, ¿cuánto es? 0,9, entonces, profe. 0,8. La 0,9. densidad del segundo, que es el agua, 1. Entre 2 sería 0,9. Pero ojo, 0,9. gramos por mililitros. Miren, tengan cuidado en el examen, ¿ah? En el examen yo lo puedo poner 0,9 kilogramos por metros cúbicos.
y ustedes, como mansas palomitas, caen en la trampa. Tengan cuidado. Cuidado, el examen puede venir así, ¿ah? Tengan mucho cuidado. Así que cuídense de las garras del profesor Eduardo, que lo va a hacer caer. 0,9 gramos por mililitros. Ya, ahí está. A ver, chicos. Ahora pasamos a la 13. ¿A cuántos grados Celsius los grados Fahrenheit es el doble que de los Celsius? Uy, vamos a ver el tiempo. ¿Nos alcanza o no nos alcanza? A ver, vamos 10 a ver. minutos, profe. A ver, dice, ¿a cuántos grados Fahrenheit es? O sea, Fahrenheit significa igual. El doble, o sea, sería 2 de los Celsius. C de Celsius. Pero, muchachos, ¿ustedes saben esta fórmula? ¿Se acuerdan? O se lo tienen en su libro. C sobre 5 es igual a F menos 32 sobre 9. Ahí me confirman. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, profe. 160 sale. Ya. Entonces, pongo C sobre 5 igual a F menos 32. Pero yo no quiero escribir F. Yo quiero escribir su valor. ¿Cuánto sería? 2 veces 12. 12, muy bien, menos 32. Entre 9. Chicos, esto es matemática. A ver, los matemáticos puros. A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se resuelve? El 9 pasa a multiplicar al C. Y 9 es igual a 5 veces pasa a multiplicar a 12 menos 32. A ver, muchachos. A ver, ustedes que son expertos en matemática, ¿cuánto sale C? A ver. ¿Cuánto sale el valor de C? La C de casa. Sería ahí, profe, 9C es igual a 10C menos 160. 160. Y luego sale 160 al final. 160 nomás, profe. 160, profe. Ya que Ya, C. saldría Menos 10C 160. menos 9C. Menos No, pero 160. C, ¿cuánto vale? 160. C Pero sale ya- 160. 160, profe. Allá. Se multiplica el 5 por el 32. ¿Y qué nos Profe, piden? menos 160 es, profe. 5 por menos 3, menos Celsius. 32. Sí, 160 profe, Celsius. menos. Ah, Profe, menos negativo. 160. Sí, Negativo. profe. Ah, ya. Listo. Entonces la respuesta sería la Celsius, E. profe. Celsius. ¿Estamos? La E de elefante. A ver, muchachos, copien eso. ¿Ah, chicos? Ahora sí. A ver, la siguiente, ¿qué cosa? Uy, la siguiente no nos alcanza ya. Uy, está bravo. Nos quedan 3 minutos. 3 No, minutos. ya no, ya. Lo dejamos para otro bloque. A ver, muchachos. A ver, mis pequeños físicos. Le voy a alcanzar la asistencia. A ver. Mis pequeños químicos. Estamos en química. Ya, profe. El Kahoot en el otro bloque. Kahoot, profe, Kahoot. Ya, Ya, ahí está el profe. Kahoot. Está que los esperen en el segundo bloque. Ya, profe, listo. A ver, en el siguiente, a ver, les paso la asistencia. Ahí está. ¿Le llegó o no le llegó? Sí, profe, aquí está. Ya, apúntense. Ya pues, mis pequeños físicos, químicos de segundo